Bueno, ¿cómo les va? Hoy nosotros nos vamos a dedicar a analizar la ley de sociedades generales. Lo que anteriormente, hasta el 1 de agosto del 2015, nosotros denominábamos ley de sociedades comerciales y la conocíamos con el número 19.550. A partir de la reforma de ese 1 de agosto del 2015, se pone en vigencia la ley de sociedades generales. En algunos casos tiene la misma narrativa que la anterior ley, pero en otros casos hay algunos cambios. Hoy vamos a trabajar con el articulado por un lado y la explicación también por el otro. Por eso vamos a ir viendo los artículos más importantes de esta ley. Tengan en cuenta que esta ley tiene una parte principal para todas las sociedades y una parte individual o específica detallando cada una de las sociedades que nosotros tenemos. Obviamente nosotros vamos a decir en qué artículo comienza cada uno de los detalles de las sociedades y vamos a ver o profundizar algún artículo específico de la sociedad anónima, que es la que más nos encontramos nosotros en nuestro país. Obviamente que vamos a empezar con el artículo número 1, que nos habla de la definición de sociedad. Para ello vamos a decir qué es la definición de sociedad. Y la ley nos dice que habrá sociedad si una o más personas en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obligan a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. La sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. La sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Entonces ahora vamos a ver cómo analizamos este artículo. Este es uno de los que cambió sustancialmente. Una de las cuestiones que dice es una o más personas. Antes la ley decía 2 o más personas. Por lo tanto, con esto no se está autorizando a incorporar dentro de la ley de sociedades a las sociedades unipersonales. Lo segundo que nos dice es que en una forma organizada. Lo que nos dice después es según algún tipo de la ley, ¿sí? Tenemos que ver algunos de los tipos de la ley, que esa una o más personas se comprometen a hacer aportes, ¿sí? Para la producción o intercambio de bienes o servicios, o sea, para producir o para comprar y vender bienes o servicios, participando de las ganancias, pero también soportando las pérdidas. Y en un párrafo aparte se incorpora la sociedad unipersonal que solamente a los fines de la ley puede ser una sociedad anónima. Esta es la definición y el gran cambio que tiene el artículo número 1, que es la definición de la sociedad. Después nosotros vamos a ver el artículo número 4, que nos habla de la forma. Y según la sociedad, nos dice que las sociedades previstas por la ley deben constituirse según instrumento público o privado. Más adelante vamos a hablar un poco de cuáles sí o sí tenemos que constituir por instrumento público. El artículo número 5 nos habla de la inscripción en el registro público de comercio, ¿sí? Todos los actos de la sociedad deben ser inscritos en el registro público de comercio, del domicilio social y en el registro de cada una de las sucursales. Acá hay un cambio sustancial, porque lo que nos está diciendo es
que en cada una de las sucursales que tiene la empresa o la sociedad, ¿sí?, deberá inscribir todos los actos que haga esa sociedad. ¿Sí? Bien, entonces, nosotros nos vamos a ir al artículo número 7, que nos habla de los efectos de la inscripción. Cuando nosotros vemos el artículo, nos dice que el artículo número 7, el efecto más importante de la inscripción de cada uno de los actos de las sociedades es considerar a la sociedad legalmente constituida. ¿Sí? Ustedes podrán repasar con la ley que le hicimos llegar el artículo número 13, que nos dice todas las estipulaciones nulas. O sea, cada una de las estipulaciones que en el estatuto o contrato social tengan que son consideradas nulas. Por lo tanto, ¿sí?, ahí ustedes verán la descripción de la ley. Si ustedes, si vienen al artículo 18, nos habla, ¿sí?, de qué, del objeto ilícito. Y dice que todas las sociedades que tengan objeto ilícito son nulas de nulidad absoluta. ¿Sí? Pero también vamos a ir al artículo 19, que nos habla del objeto lícito con una actividad ilícita. Toda aquella sociedad en donde el objeto sea lícito, pero la actividad que realice sea ilícita, se debe realizar la disolución y liquidación de esa sociedad. Les recomiendo el artículo 20 de la ley, que habla de los objetos prohibidos, y dice que cuando exista un objeto prohibido en el estatuto de esa sociedad, son nulas de nulidad absoluta. Y entonces ustedes acá ven toda la primera parte que nos habla de la sociedad. Obviamente que, como verán ustedes, nosotros hemos salteado algunos artículos, pero estamos optando por hacer una breve explicación de los que consideramos más importantes. Obviamente que con la ley ustedes van a completar, ¿sí?, cada uno de estos artículos importantes. Por ejemplo, otro que tiene un cambio importante es el artículo 27. El artículo 27 siempre habló de las sociedades entre cónyuges. Y nos habla, ¿sí?, que pueden integrar cualquier tipo de sociedad. Un cambio importante, porque anteriormente los cónyuges solamente podían integrar sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada. Hay un cambio importante, ¿sí? Porque si dos amigos, ¿sí?, tenían una empresa, una sociedad en comandita, ¿sí?, y esos amigos se casaban y eran cónyuges, tenían que transformar la sociedad en una sociedad anónima o en una SRL, o uno de los cónyuges vender la parte de la sociedad. ¿Sí? Entonces, hoy nos encontramos que cualquier pareja, los cónyuges, pueden integrar cualquier tipo de sociedad que esté en la ley de sociedad. También nosotros vamos a ver que nosotros tenemos el artículo 38. El artículo 38 de la ley nos habla de los bienes aportables. Y nos dice que pueden ser esos bienes obligaciones de dar o obligaciones de hacer. ¿Sí? O doy algo o me comprometo a hacer algo. También vamos a ver más adelante que algún tipo de sociedad no permite alguno de estos tipos de obligaciones y por lo tanto, solamente permite uno de ellos. En el artículo 39, nosotros encontramos la determinación de las aportes.
y nos dice que en las sociedades anónimas y en las sociedades de responsabilidad limitada, los aportes deben ser bienes determinados y susceptibles de ejecución por razón. Como ustedes verán, acá estamos en las generalidades de una sociedad. Del artículo 61 al artículo 73 de la ley, ustedes van a encontrar todo lo que tiene que ver con la documentación y la contabilidad. O sea, el detalle de cómo llevar la documentación y la contabilidad de la sociedad. Nosotros, para terminar con esta parte genérica, decimos que nos vamos a encontrar con el artículo 70, que habla de la reserva legal. ¿Y por qué es legal? Porque está en la ley. Y nos dice que las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades anónimas deben constituir una reserva no menor del 5% de las ganancias realizadas y líquidas de cada uno de los ejercicios y hasta alcanzar el 20% de la ejecución social. Quiere decir que la ley protege a los accionistas, ¿sí?, a los integrantes de las sociedades de responsabilidad limitada, diciendo que por lo menos de la totalidad de las ganancias líquidas y realizadas, el 5% debe constituirse en una reserva legal. Y también protege, para que no reserven todo, que es hasta alcanzar el 20% del capital social. Con esto se cumple con lo que nosotros hablamos del artículo 70 de la ley que habla de la reserva legal. Obviamente que después vamos a comenzar a determinar qué tienen o qué dicen cada uno de los artículos. Del artículo 125 al artículo 133 nos habla de las sociedades colectivas. Del artículo 134 al artículo 140 nos habla de las sociedades en comandita simple. Del artículo 141 al artículo 145 nos habla de las sociedades de capital e industria. Del artículo 146 al artículo 162 nos habla de las sociedades de responsabilidad limitada. Del artículo 163 al artículo 324 nos habla de las sociedades por acción. Y entonces, ahora vamos a adentrarnos en algunos de los artículos de la sociedad anónima. En el artículo 165 nos habla de la Constitución y la forma. Recuerdan que habíamos hablado. La Constitución nos dice que debe ser por instrumento público. Recuerdan que habíamos dicho privado o público. En este caso público. Y también por acto único o por suscripción pública de acción. Esto es como debe constituirse y la forma que debe constituirse las sociedades. Pero también nosotros nos vamos a encontrar con el artículo 187. El artículo 187 nos dice que debe haber una integración mínima en efectivo. Esa integración mínima en efectivo es del 25%. Por lo menos, cuando constituye una sociedad anónima, el 25% debe ser constituido en efectivo. Y que los aportes, ¿sí?, deben ser integrados totalmente en el acto. O sea, que no se puede prometer dar un edificio en 5 años. Tiene que ser en el acto de constitución. ¿Sí? Y que todos los aportes deben ser de dar. Recuerdan que habíamos dicho de hacer y de dar. En el caso de las sociedades anónimas, solamente en aportes de edad. Nosotros vamos a encontrar que los artículos 233, 234 y 235 nos habla de la asamblea de accionistas, o sea, la reunión de todos los dueños de esa sociedad.
En el artículo 233 nos habla de la competencia que tienen las asambleas de accionistas. En el artículo 234 nos habla de los asuntos de competencia de las asambleas ordinarias, que por lo menos deben reunirse una vez al año. Y en el artículo 235 nos habla de las asambleas extraordinarias y los asuntos de su competencia. Puede pasar que si no se da ninguno de los asuntos de la competencia de las asambleas extraordinarias, no tengamos ninguna asamblea extraordinaria. Ustedes podrán ver cada uno de las determinaciones o competencias que tiene la asamblea ordinaria, como por ejemplo, determinar cuál va a ser el directorio, ¿sí? Una de las competencias más importantes, tratar los estados contables y aprobarlos o no, tratar la distribución de resultados. En el artículo 255 al 257 nosotros vamos a tener la administración y representación de esa sociedad. En el artículo 255 nos habla de la composición y elección del directorio. En el artículo 256 ustedes van a ver las condiciones para ser director. Y en el artículo 257 ustedes van a encontrar la duración del director. Obviamente que esto se complementa tomando la ley de sociedades generales y viendo en detalle cada uno de estos artículos, que son los artículos más importantes que nosotros vemos para el conocimiento genérico de lo que es la ley de sociedades generales. Espero que les haya servido.